Hola, ¿qué tal amigos de La Silla Rota? Ya estamos en otra emisión de ¿Y ahora qué? Este video podcast que se encarga de tratar al menos 2 temas de la agenda nacional en 3 aspectos: por qué es relevante, cómo nos afecta y qué viene después, ¿y ahora qué? Con ustedes en la conversación nos encontramos nuevamente Jorge Ramos, Roberto Rock y Alejandra Canchola. Un gusto tenerlos aquí de nuevo. Gracias, Alejandra. Jorge. Gracias, Alejandra. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema de la semana, que es pues el mensaje que se dio el fin de semana, los mensajes que se dieron el fin de semana en la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, y varios hechos ahí extraños que ocurrieron, no nada más en la ceremonia, hasta en el acomodo de los personajes. El juego de las sillas, ¿no? Sí, el juego de las sillas. No sé, Jorge, si quieres platicarnos un poquito, ¿qué pasó precisamente en el juego de las sillas? Bueno, fíjate que auditorio que nos ve y nos escucha, el domingo había alta expectativa por la actitud que pudiera asumir Norma Lucía Piña después de que asumió la presidencia de la Corte al arranque del año. Se esperaba pues que fuera, digamos, una actitud más independiente que la que asumió Arturo Saldívar al frente de la Corte con el presidente López Obrador. Entonces había alta expectativa y pues no nos fallaron, ¿no? La presidencia no solo cambió los lugares de cómo estaban asignados, ¿no? en el presidium, al lado del presidente. Generalmente al lado del presidente había o un presidente o presidenta de la diputados o senado, y después estaba ya el presidente de la Corte, ¿no? O presidente en este caso de la Corte. Bueno, lo que hicieron fue mover toda de media hora antes o un par de horas antes, cambiaron los personificadores y pues aventaron a la ministra 2 lugares más allá, y bueno, lo que ya todos vimos, ¿no? Que a la hora que entre el presidente de la República. Pero ¿eso es relevante, Jorge? ¿Es relevante o es un juego de distracción para que hablemos de si la señora se quedó sentada, si el CRIL estaba a 5 lugares? No nos envolvieron en discutir esto, que yo creo que es un asunto menor, y no ponerle miga a los discursos y al debate nacional sobre si los poderes constitucionalmente definidos para hacer contrapeso del Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo realmente lo están siendo y lo serán. A mí donde se sienten es un tema de protocolo, pero desde el momento en que Presidencia dijo no violé ningún reglamento constitucional, imagino una tontería decir que la Constitución define eso, pero sí se quejaron de que la señora se quedó sentada. Desde mi punto de vista son, para cómo está el país, asuntos menores frente a lo que está pasando. ¿O tú crees que es importante? Yo creo que es importante porque sí refleja, digamos, ahora sí que la forma es fondo, ¿no? El alejar a la ministra, el alejar a Santiago Krill, evidentemente yo creo que es una frase que se le atribuye a Jesús Reyes Heroles. Se le atribuye a él. Secretario de Gobernación con Luis Echeverría, ¿no? Después estuvo en otras funciones, presidente del partido, en fin, del PRI, pero eso era cuando todo se desarrollaba en política con señales, ¿no? Cuando decían que el secretario de Gobernación... ¿Ya no lo hacemos con señales? ¿No? Me refiero, era muy suavecito, pero muy suavecito. Yo creo que ahora estamos en territorio comanche, ¿eh? Estamos en ataques muy directos del presidente, en insultos del presidente, en revires por parte de otros actores. Yo sigo insistiendo que si bien la formalidad tiene sentido, ¿no? Yo creo que es más importante qué viene o qué va a pasar, y ahora qué, vamos a tener mayor contrapeso o no. Los discursos, bueno, creo que antes de entrar al y ahora qué, está el tema de los discursos, ¿no? Hablaron. No, pero primero, esto es importante para la gente. Seguro, sí, Alejandra nos está invitando a tener el orden de decirle a la gente por qué es importante y por qué nos afecta, ¿no? No sé. Yo creo que sí es importante. Y sí nos afecta. Hay regreso, porque si le decimos a la gente, ¿te afecta porque movieron de lugar? Yo creo que la gente va a decir, no seas payaso, ¿no? ¿A mí en qué me afecta que se hayan sentado 2 sillas para allá, ¿no? Bueno, afecta que hay una relación... Pero a la gente de a pie, ¿en qué le afecta? No sé. Yo creo que los discursos tampoco le afectan gran cosa, pero por lo menos tienen un poco más de miga. ¿O tú crees que la gente le afecta que Norma Piña ahí estaba sentada o ahí estaba de pie? A ver, yo creo que le afecta en la medida en que se demuestra que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial
hay una abierta confrontación. Y lo que creo que va a suceder en adelante va a ser una actitud mucho más confrontativa por parte del Poder Judicial, y esos símbolos de cambiar la silla, de no levantarse, justamente es eso. ¿En qué nos afecta como ciudadanos? Pues en la aplicación de la justicia. Ese es el gran problema. Que se puede esperar más contrapesos. Bueno, nuestros amigos de la Silla Rota tendrán la última palabra para saber si ellos se sienten convocados a la reflexión, de esto me puede afectar en mi vida cotidiana, o es un asunto de las élites, es un asunto del Olimpo político mexicano, bastante maltratadito, más bien parece como el Tepito olímpico mexicano. ¿Tú qué, Alejandra, tú qué crees? Yo creo que sí le afecta a la gente, no nada más lo que bien decía Jorge, forma es fondo, en esto del acomodo, porque hasta hay un video donde Alejandro Armenta, que es el presidente del Senado, se ve confundido en lugar de sentarse. Él ya iba a sentarse al lado de Santiago Krill y le dice, no, es que su lugar se quedó allá. Sí, entonces se regresa. Y yo creo que sí nos afecta en la medida en la que también esos son mensajes para la ciudadanía, creo yo. Sin embargo, sí, lo más importante es precisamente este mensaje que da la ministra presidenta de la Suprema Corte, donde yo al principio me sentí un poco confundida, porque empecé a sentir que le estaba dando por su lado a las reformas de López Obrador, como muy por su estilo 4T, y de repente vemos el trancazo de, sí, el Poder Judicial es autónomo y pues aquí nadie va a pasar por encima, ¿no?, de nosotros. Creo que eso es todavía más relevante, sí. Y también creo que este tipo de actos de cambiar las sillas, de decir si se quedó sentada o se tenía que levantar cuando tampoco hay un protocolo que exija que alguien se levante en ese tipo de ceremonias, le quieren restar fuerza a su discurso. Eso también creo que debería interesarnos y debería importarnos como ciudadanía. Claro, puede ser incluso hasta a propósito que hayan dejado que se grabara el cambio de los personificadores, que se hiciera un escándalo porque la ministra no se levantó, justamente para que la discusión sea esa y no los discursos en donde Norma Lucía Piña, la ministra presidenta, exige respeto a independencia. Yo sí creo que la va a ejercer. Pero entonces, ¿crees que la forma es fundamental en estos momentos del país o no? Digo, ponte de acuerdo, man. Yo insisto que sí, la forma es fondo, por eso digo que es fundamental. Pero dices que a lo mejor fue una maniobra política. Claro. El rollito de los personificadores, claro, y todo esto. Con esa intención, por supuesto. O sea, por eso lo hacen, para llevarnos a otra discusión y no concentrarnos en lo fundamental que puede ser los discursos, el mensaje político que dan. Siento yo que en el caso de la ministra, de manera mucho más marcada que el caso de Santiago Krill, él fue un poco más al tema del plan B, ¿no?, electoral, diciendo que no nos equivoquemos y corrijamos, ¿no?, antes de cometer un error. El gobernador Mauricio Curi creo que un poco más equilibrado, siendo además el anfitrión, exigiendo, digamos, hablando de pluralidad, de respetar las diferencias, pero también diciendo que algunas cosas que hace el presidente de la República, como los programas sociales, son algo, digamos, reconocible. Creo que puso como más equilibrio. Y luego ya el mensaje de Alejandro Armenta, que es el presidente del Senado de Morena, pues evidentemente pues más cargado pues hacia el discurso del observador, que para variar dice, pues es que es necesario que se hagan ajustes a la Constitución para evitar todos esos asuntos, que el neoliberalismo, para saquear al pueblo, en fin, y que debe cambiarse. Yo creo que lo que no hizo el presidente en 4 años, pues no lo va a hacer ahorita. Pero ¿y ahora qué va a pasar? Es decir, el ciudadano común que sabe que la justicia, por ejemplo, debe ser impartida de manera imparcial, debe estar preocupado de si, o interesado en que si la nueva ministra presidenta de la Corte, que de alguna manera tiene ascendencia sobre todo el sistema judicial federal y en buena medida en el local, por las jurisprudencias que se emiten, etcétera, se le puede garantizar a ese ciudadano que esos jueces no van a estar del lado del poder político, digamos. Por otro lado, si el Congreso, que va a tener una tarea muy compleja en los siguientes meses, va a ser más independiente o no va a ser más independiente. Yendo por partes, ¿no? ¿Tú qué opinarías o qué prevén? Empezando con la Corte. Con la Corte, yo creo que sí, vamos a tener una Corte más independiente. Eso tendría que redundar en una justicia mucho más clara, más cercana a las personas, a los ciudadanos, ¿no?
Yo creo que yo esperaría eso, ¿no? Que suceda por parte de la Corte. No sé ustedes cómo lo vean, si no crean en este discurso, en esta actitud, en esta postura que está teniendo la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Yo creo que sí va a haber un cambio. No es un personaje a prueba de que nos haya dado muestras sí de independencia en sus resoluciones, ciertamente, ¿no? Casi el 70% de los votos que ha emitido la ministra Piña han sido, cuando está el gobierno de por medio, contrarias a los intereses del gobierno, pero habrá que ver, yo diría, si resiste la presión política. Y al final del día son 11 señores y señoras los que están sentados ahí, y las resoluciones se toman, dependiendo del tipo de temas, entre mayoría simple o entre 8 personas, y ella tiene que guardar cierto equilibrio. Yo tengo mis reservas, ¿no? Me llamó la atención cuando terminó su gestión el ministro Arturo Saldívar, que no votó en favor de Yasmín Esquivel como se preveía. Pues creo que ni la Yasmín Esquivel votó por ella misma, ¿no? Creo que sí tuvo un voto por ahí. Pero todo el mundo decía, va a romper con el presidente. Apoyó junto con dos ministros cercanos, Loreta Ortiz y Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que era el último que quería el presidente, el más rico, decía, de los ministros. Pero estos 3 señores apoyaron a Gutiérrez Ortiz Mena. Sin embargo, vimos a Arturo Saldívar 2 o 3 días después reuniéndose con el presidente en Palacio. Por supuesto que al presidente le interesan esos 3 votos. Y uno pensaba que iban a estar en contra del gobierno y en favor tal vez de un grupo donde podría o no estar la ministra Piña. Por estos 3 votos yo no sé qué vaya a pasar. A lo mejor no tenemos ninguna sorpresa y no va a haber mucho el que no vea el resultado de las impugnaciones sobre el plan B, que seguramente va a ser aprobado en el Congreso. Ya falta un poquito nada más en el Senado. Va a llegar a la Corte y para ser impugnado necesita, corrígeme, 8 votos. 8, ¿no? Es correcto. Es decir, con 4 votos, estos 3 tal vez de Saldívar y uno más, se queda en firme, digamos, esta reforma de ley. Entonces yo tengo mis reservas sobre si va a ser más independiente la Corte, más allá de las formas, como tú dices. Yo creo que uno hubiera esperado a la ministra pararse cuando entra el presidente de la República. Al fin y al cabo, de todos los que estaban ahí en cuanto a servidores públicos, no estoy hablando de los diputados ni de los gobernadores, el único que tiene el respaldo de una elección popular es un presidente de la República. Ninguno votamos por los ministros, ¿no? Entonces la investidura presidencial ameritaría ponerse de pie, no aplaudir, no tener mayores gestos y volverse a sentar. Creo que hubiera sido muy significativo, pero es una decisión de ella que habría que ver si se respalda con los hechos. Pero tú dices que sí va a ser más independiente. Yo considero que sí va a ser más independiente y espero que eso redunde, insisto. Yo digo que a los hechos va a atender. En que haya una mejor justicia para los ciudadanos. Ya veremos, diría. Uh-huh. Pero una cosa es que ella vote en contra, Jorge, y otra es que nos pasó en el Senado con Monreal. Otra cosa es que cabilee a favor de su postura. Si resulta que pierde ella las votaciones, pero tiene su voto a favor, pues uno habría que pensar si realmente se metió a fondo o si solamente es algo escénico. Habría que ver. ¿Y en el caso del Congreso, cómo lo ven? ¿Tú sí crees que va a ser? Yo, tanto en el Congreso como en el Poder Judicial, veo que las cosas no van a ser diferentes. Sí creo en el discurso de Piña, sí le creo. Creo que es algo, como dice Roberto, particular, ¿no? Tampoco creo que vaya a cabildear, no creo que el Poder Judicial vaya a cambiar profundamente o vaya a ser más independiente. Partiendo también de esto de la mayoría, ¿no?, que se necesita para muchas cosas. El Congreso yo creo que igual. Santiago Krill también está muy enfocado en su propia campaña presidencial, ¿no?, en posicionarse él, en posicionar sus temas, en posicionar su discurso. Y creo que eso le quita tiempo también de legislador. Aunque en apariencia no, yo creo que sí le quita un poco de tiempo de legislador. Y veo también a Nacho Mier muy metido en las cosas donde sabemos que Nacho Mier no debería estar metido, pero ahí está metido porque le interesa y es su carta fuerte, ¿no? Entonces veo más bien a Nacho Mier haciéndole la vida de cuadritos a Krill dentro de la Cámara y a Krill no poniéndole tanta atención por estar en sus asuntos. Eso lo veo así. Y es yo el creo peor de que los mundos, ¿no?
Sí, yo creo que no van a cambiar las cosas. Ya veremos al final de la gestión de Piña o al final de esta legislatura cómo avanzan las cosas, pero yo creo que las cosas no van a cambiar. Que todo se quedó en ese bonito discurso que escuchamos, que si bien a algunos nos movió algo, ahí pudo quedar. Como dice el clásico teórico político, están pensando no en la próxima generación, sino en la próxima elección, ¿no? Sí. Todos ellos. Ocurre que en este enjuague están dos de los principales aspirantes, si no los principales aspirantes de Morena para la gubernatura de Puebla, Ignacio Mier y Alejandro Armenta, que se están picoteando entre ellos, y creo que la clave que ellos interpretan para mejorar sus posiciones es quién queda mejor con Palacio Nacional, ¿no? Uno esperaría que tuvieran alguna idea, ¿no? Alguna idea deben tener. Alguna propuesta de gobierno, alguna cuestión de cambio. No se ven muchas. Habrá que ver. Híjole, pues el peor de los mundos, ¿no? Pero tú dices que va a mejorar o no la independencia ¿del Poder Legislativo? O sea, no. Ustedes dicen que no. Yo pienso que no. Yo discrepo ahí. Porque creo que ya estamos virtualmente en los preludios del fin de gobierno. Entonces los beneficios de ser totalmente subordinado al gobierno ya no son tantos los estímulos, ¿no? Los incentivos. Yo quiero ver si por ejemplo Armenta, presidente del Senado hasta septiembre de este año, ve que desde el Palacio están empujando a Ignacio Mier, ¿no? Si va a estar levantando la mano para todo lo que pide el presidente, va a decir no, así no juego, ¿no? Y así otros personajes. Ya a estas alturas del partido, dicen de los diputados que ya se pueden reelegir, pues, pero al final del día, el primer año aprenden, el segundo año legislan y el tercer año empiezan a buscar la siguiente chamba, ¿no? Y la hora de empezar a buscar la siguiente chamba ya está ahí, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Habrá que ver. Y bueno, nuestro segundo tema, ¿les parece que pasemos? Adelante. Es precisamente, ¿cuál es nuestro segundo tema? El México colectivo. Sí, México colectivo. Y asunto. Un lapsus. Tuve un lapsus. Es que dice que la gente de edad como Jorge se le va el patín. Imagínate los jóvenes. ¿Qué se puede esperar de? Si no te esperas del Congreso y de la Corte. Sí, el asunto del México colectivo. Y este freno que le da la siempre salida de Cárdenas del colectivo. También este manotazo sobre la mesa que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido uno de, no sé si llamarlo uno de sus mentores, ¿no? Creo que eso sería equivocado, pero sí alguien que ha caminado dentro de su mismo bando, ¿no? O mejor dicho, que López Obrador sin el mando de Cárdenas, y luego no supo quién era el mando, quedó en manos de López Obrador. Y al final esto fue lo que pasó. México colectivo avanza, no avanza, se queda en el intento. Yo creo que no nos debe sorprender la actitud del ingeniero Cárdenas. El ingeniero Cárdenas, yo no creo que haya sido el mentor de López Obrador. Yo creo que cuando Cárdenas topa con López Obrador, al final de la elección de 1988, López Obrador ya era un fenómeno en Tabasco y lo atrae para crear primero el Frente Democrático Nacional en Tabasco, después fundar el PRD, ¿no? Y López Obrador va sorprendiendo a muchísima gente. Yo le llegué a escuchar a Cárdenas hace años que decía: necesitamos muchos López Obrador en el país. Es decir, un López Obrador por estado se escribiría una historia diferente. Entonces López Obrador como que avasalla, digamos, lo que se va construyendo. Llega a la presidencia del PRD, ahí sí por instancias de Cárdenas, que creo que imaginó un heredero en un partido donde Cárdenas controlaba todo, absolutamente todo. Y llegó, pero no le dio tiempo de conocerse como dirigente del partido, porque López Obrador estuvo, si no me equivoco, Jorge, tal vez un año presidente del partido, antes de definirse la candidatura para la jefatura de gobierno de la ciudad, que vino casi junto con Pegado. Y en esa candidatura es cuando se empieza a generar como un distanciamiento. Hay un diálogo que creo que está verificado, donde en la elección del 2000, Cárdenas le dice a López Obrador triunfante:
para la jefatura de gobierno, Cárdenas por la presidencia. Dice Andrés, tenemos que ponernos de acuerdo porque hubo muchas irregularidades en la elección presidencial y quiero que vayamos juntos en una protesta. Y López Obrador diciéndole, en pocas palabras, yo ya gané. Yo ya soy jefe de gobierno. En la misma elección que usted pierde, yo gano. No puedo impugnar una cosa validando la otra. Entonces, y ahí empezó un distanciamiento muy fuerte, donde hay cruces de cartas, documentos, declaraciones de Cárdenas, con una distancia muy importante. A partir de ahí, esto no me sorprende, aunque creo que a cierta hora Cárdenas sí como que se echó para atrás. No me queda claro si alguien lo amenazó, si alguien le dio un manazo en la mesa, si utilizó a Lázaro Cárdenas, coordinador de asesores e hijo del ingeniero, no sé, pero no me sorprendió, digamos, ni el distanciamiento de los meses o años previos, ni tampoco la retirada súbita, porque aparte los Cárdenas son un poco dubitativos desde el general, ¿no? Hubo varios momentos del general, entre la definición del candidato presidencial, cuando tenía Mújica, que era un gran cercano a él, ¿no? De mente progresista, etcétera, y nombra a un señor, Ávila Camacho, que representaba el conservadurismo político en el país, cuya primera frase dijo, soy católico, no sé. Sí, fíjate que bien lo reseñas y en tu columna esta semana, en la silla rota nos cuentas este distanciamiento que han tenido el observador y Cuauhtémoc Cárdenas, y ahora con esta irrupción, ¿no?, del colectivo, punto de partida, plan en donde estarían confluían múltiples personajes del propio Cárdenas, ¿no? Pero estaba Francisco Lamas de Ochoa, la presidencia del 2000. Lo que existe el tiempo pasado. Con Cárdenas y Cárdenas, el colectivo sigue, ¿no? El colectivo sigue, pero yo... Pero entonces ya se abortó con lo de Cárdenas. Yo digo si ya abortó, pero sí creo que está como en punto muerto. A ver, no fue un punto de partida, fue un punto muerto. Fue un punto de partida, fue un punto muerto, porque, a ver, muy rápido. Antes de que López Obrador se sentara en la silla del Palacio Nacional como presidente, se comenzaron a reunir una serie de personajes para intentar iniciar un contrapeso a López Obrador. Antes del 1 de diciembre de 2018. ¿De dentro de Morena o fuera de Morena? Fuera de Morena. Estaban personajes como Javier Corral, estaba Alfaro, Enrique Alfaro, de Jalisco, estaba Héctor Aguilar Camín. Había una gran cantidad de personajes y hacia febrero de 2019 lo anuncian en una entrevista que da Javier Corral al periódico Reforma a 8 columnas un sábado. Lo anuncian y horas después empiezan a bajar. Juan Villoro, Aguilar Camín, o sea, todo el mundo empezó a bajar. Cuentan que después cuentan que Enrique Alfaro también se retira de ese plan, que al final se abortó. Luego otro intento de acuerpamiento, ¿no?, para hacerle contrapeso al observador, lo empezó a empujar Dante Delgado. Dante Delgado se empezó a reunir con un grupo de exgobernadores de todos los partidos, del PRI, del PAN, del PRD, pero puro exgobernador. Y según ellos, no, dialogamos en el futuro del país, no lo vemos, bla, 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 bla. Se reunió con más de 40 gobernadores. Y gobernador estaba ahí también una exgobernadora, actuales y anteriores, puros exgobernadores. No había un solo gobernador actual. Y ahí se quedó el asunto. Y ahora está el punto de partida que yo creo que está en punto muerto. Sinceramente yo creo que va a tener el mismo destino que los anteriores. No va a acabar de germinar en algo sólido. Yo creo que si el ingeniero Cárdenas se hubiera echado para adelante, sí hubiera sido algo de riesgo para el observador. Pero yo no sé si fue porque el observador se lo increpó. Yo no sé si el ingeniero vio algo al final de cuentas que no le gustó y dijo, conmigo no van a contar.
pero algo sucedió. Yo le veo pocas. Yo tengo mis dudas. López Obrador, ese martes, si no me equivoco, fue cuando agravia al ingeniero Cárdenas. Dice que es el fundador del movimiento, no sé qué cosa, pero le pone varios coscorrones, ¿no? Como adversario, ¿no? Él ya sabía que Cárdenas no iba a participar en el evento. Cárdenas lo había mencionado en alguna declaración. El fin de semana 20 personas hablaron al ingeniero para tratar que se confirmara. Yo creo que López Obrador decidió abortar el grupo, poniéndolo en ridículo, digamos, ¿no? Y mandando la señal de: si esto le pasó al ingeniero, imagínense lo que les va a pasar a ustedes si siguen por ahí. Es un grupo que entiendo que tiene 500 personas participando. Crearon un grupo, un sitio de internet. Yo chequé hace unos días de casi 4,000 aportaciones de gente frente al día de todo el país. Sí hay políticos cercanos a Movimiento Ciudadano, la Bastida es de otro grupo, pero creo que hay un grupo intermedio interesante. Me da la impresión de que va a meditar, por lo menos que demos el recurso de la duda, el beneficio de la duda, y a ver qué ocurre. Ha habido intentos muy frustrados de coaliciones de gobernadores. ¿Te acuerdas de esta alianza de gobernadores que también salieron corriendo? Pero otra vez, el tiempo es diferente. El clásico. Yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Entonces, si cambia mi circunstancia, cambio yo. Es inevitable, ¿no? Entonces, la circunstancia, mientras más se acerca el fin del gobierno, va a ir cambiando. ¿Qué va a pasar ahí? Pues no sé. Se van a acercar gobernadores, otros actores de este grupo, y prefiero 10 veces este grupo, ¿no? que Alito, a lo que queda del PRD, el PAN fue a rescatar de no sé qué rincón a Ricardo Anaya. Ay, por favor. Si una agrupación de estas, con agregados, con reformas, con otras orientaciones, no arrastra los registros partidistas, los partidos por sí mismos no van a hacer nada. Entonces yo le quiero dar el privilegio de la duda a México colectivo que necesito. No, la verdad es que no. No, esta vez igual. Yo desde que vi el anuncio de México colectivo pensé, algo más de lo mismo. Otro más, que iba a quedar. Y el tiempo con los días me dio la razón, ¿no? Esta historia todo no se cierra. Yo creo que este episodio describe a Cárdenas, no necesariamente a México colectivo, aunque yo creo que ellos, como decían los clásicos, si ya saben cómo es, ¿para qué le invitan? El ingeniero tiene 88 años, como decía Morreal, está más allá de vivir y de mal. El criticar al ingeniero es como pegarle a la abuelita, ¿no? Pero así es el ingeniero, Entonces, bueno, vamos viendo qué pasa. Y en episodios futuros del y ahora que, yo dije que no digo que vayan a disputar la presidencia de manera triunfal o que vayan a arrasar el país, pero yo creo que van a preservarse y a crecer. Habría que ver hasta dónde. Ustedes dicen que se va a morir. Un punto muerto. Notario del calce. Sí, nos afecta. Yo creo que sí nos afecta porque esto da muestra, o para bien o para mal, como lo quieran ver, de qué tanto poder tiene la ciudadanía, qué tanto poder tiene la oposición en contra del gobierno de sí, porque ahorita que decía Roberto de Ricardo Anaya, estaba yo leyendo un tuit que decía, ¿y a poco Ricardo Anaya va a gobernar desde Estados Unidos, no? Si llegara a la presidencia, ¿qué clase de nómada digital sería ese, no? Y es cierto, es que hay tan pocos usuarios, ya es un también, hay tan pocos usuarios. Y hay unos pocos en la oposición, pero hay tan pocos que tengan el poder arrasador que están teniendo las corcholatas en Morena, que si son buenas o sean malas, que la verdad es que dejan ganar mucho que las corcholatas en Morena, siguen teniendo mucho más atracción que la oposición. Y entonces la ciudadanía o la voz opositora, y incluso la oposición, ¿en dónde quedan?
creo que ahí la ciudadanía tendría un punto para preocuparse. Lo que no tiene la ciudadanía es una cara a la vista, ¿no? No tienen focos a la vista, ¿no? En la que la gente decía, este tiene patas para jinete, ¿no? Y había en frente oficial, con la Bastida de Ochoa, por cierto, había mucha debilidad a la vista, ¿no? Cierto hartazgo, ¿no? Todo el mundo sabíamos que íbamos a un cambio y que íbamos de manera alegre. Igual con López Obrador sabíamos que íbamos a un cambio, con Peña Nieto sabíamos que íbamos a un cambio, pero todos eran caras visibles, ¿no? Nos usaban, no nosotros, no sé. Lo que no hay ahorita es una cara, por Dios, no, esa cara no puede ser Ricardo Anaya, ¿no? Esa cara no puede ser Alito, que creo que también quiere. ¿Quién es esa cara? Pero es muy prematuro para esperar esa cara, ¿no? Esa cara no, a lo mejor estaba. Pero también el modelo tan avasallador actual tampoco es fácil. Pero a lo mejor tiene razón. Lo cual me extraña, y resulta que ya es tarde, ¿no? Pero bueno, yo creo que con todos los balances que tenemos de comunicación, de redes sociales, etcétera, puede haber un fenómeno, pero que tendría que aparecer, pues no sé, hasta mañana. En verano, a principios del otoño, pero tampoco ahí están, digamos, no están a la vista, ni confluyen en una sola persona. Pero mañana que nos digan, ¿qué creen? Ya nos pusimos de acuerdo todos, ¿qué es Ricardo Anaya? Sí. Y después sí pueden salir con eso. ¿Cómo? Sí pueden salir con eso. Entonces, no, Ricardo Anaya. ¿Es quién? Claudia Ruiz Massieu, de Tres Paredes, gente muy, respetable, pero que sabemos que no va a ser un fenómeno que le diga, ay, carajo, a lo mejor, ¿y por qué no? ¿Quién será? No se ve, ¿no? No se ve, hay gente, uno puede decir, es que Lorenzo Córdoba, pues sí puede ser muy respetable, pero la gente dice, el candidato presidencial, híjole, ¿no? Déjame ver si arrastras 50,000 personas la primera vez que te paras en algún lugar, si no, no te cambia nada, ¿no? Y para echar discursos, pues el mejor Pepe Goldenberg, ¿no? Va a estar difícil. Pero vamos bien. Para mí, ese frente todavía está por desarrollarse. Lo cierto también es, ya muy rápido, es que Morena le está dando chances a la oposición, porque creo que hasta cierto... No nos hagas respirar. Bueno, yo siento con el visto de las corcholatas que ahora se están como... Bueno, un poquito, sí. Pero yo creo que esta realineación de las corcholatas de Morena sí les da un poquito de aire a pensar, o sea, yo, por ejemplo, hace unos cuantos meses, semanas, hubiera dicho, la corcholata es lo oficial. No, yo no veo otra cara. Pero ahorita digo, no sé. Y a lo mejor es eso que les puede dar un poquito de aire a la oposición o a estos movimientos colectivos, ciudadanos o partidos. ¿Tienes duda de que puede ser Claudia? Ahora ¿Tienes alguna duda de que va a ser quien el presidente diga? No. Eso sí, no. O sea, no hay juego muy claro donde digas, bueno, le van a dar la mano al presidente, o tú cómo lo ves, Jorge. No, sí, yo creo que o es Claudia, a menos que pasara algo que al presidente lo hiciera cambiar dramáticamente de decisión. Pero por supuesto está jugando también con sus corcholatas, ¿no? Porque dirían por ahí, rompas en caso de emergencia. Exacto. Sí. Eso creo que puede pasar. Para mí lo más sexy en este momento es, sí, como pareciera ser alguna sorpresa que tendría que hacer eso. La persona que designe el presidente será la candidata o el candidato de Morena para la presidencia, va a ganar, ¿no? El tema es, cualquiera de los que se mencionan es más moderado que el presidente. Cualquiera de los que se menciona carece de la base social que tiene el presidente, no tiene la vena popular que tiene el presidente, no tiene esta trayectoria fulgurante, ¿no? Claudia es alguien que tiene una ideología, creo que incluso es más ideológica que el presidente es más de feeling, de sentimientos, ¿no? Pero creo que cualquiera va a ser más moderado que el presidente y va a tener que tener una mano más extendida, porque no, el control de todas las fuerzas no lo va a poder tener. La pregunta será, a partir de qué momento esa persona, mujer o hombre, empieza a tomar distancia del presidente. En la campaña,
de ganar la elección, en el primer año de gobierno, ¿cuándo? Y ahí está la historia de este país. Son rupturas difíciles. Ahí está. Habrá que ver qué nos espera. Y ahora que es necesario todavía complicar. Bueno, ese ¿y ahora qué para dentro de 6 meses? Sí. Pues con eso terminamos. Muchas gracias por habernos visto, escuchado y pues atención esta semana. Nos vemos la próxima en una emisión así de ¿Y ahora qué? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.